El hermano Víctor siempre es impaciente, no sabe el plan que tengo para el día de hoy. Y está reclamando. Ok, entonces sí, hermanos, yo sé que el hermano Omar ha dado Primera de Pedro. Creo que no estaba aquí cuando comenzó a dar Primera de Pedro. Pero sí tengo un plan para el día de hoy. Como yo fui encargado de los dos mensajes para el día de hoy, sí tengo un plan. Ahora, mi mensaje principal sí va a ser en la tarde. Al principio quería hacerlo hoy en la mañana, pero dije no, yo creo que es más aplicable en la tarde, ya que vamos a participar de la Cena del Señor. Entonces escogí este sermón de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 9, porque el tema que quiero tocar para la tarde sí es las bendiciones o privilegios que de un cristiano. ¿Okay? Entonces eso me voy a enfocar más en la tarde sobre las bendiciones que el cristiano tiene, pues, a ser hijo de Dios. Pero antes de comenzar con ese tema, realmente quise enfocarme un poco más hoy en la mañana sobre la razón por no estar desanimado en nuestra fe cristiana o nuestra vida cristiana. Entonces, ese es el mensaje que voy a dar en esta mañana. ¿Okay? De estar animados durante los tiempos difíciles porque tenemos bendiciones y privilegios de ser hijos de Dios. ¿Okay? Así básicamente nombré el tema de hoy en este día, tanto hoy en la mañana y ya después en la tarde. Pero primeramente me quiero enfocar de estar animados durante los tiempos difíciles. Por eso quise dar Primera de Pedro 1 al 9, la cual nos da un buen ejemplo, nos explica muy bien por qué tenemos de estar animados en nuestras vidas cristianas y no desanimados. Entonces vamos a comenzar, voy a comenzar con una oración y vamos a continuar con el estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios por este mensaje que nos vas a dar en la mañana. Te pido, Dios, que nos puedes llenar del Espíritu Santo para poder entenderlo y poder aplicarlo. Te pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Okay. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 1, déjame abrir mi Biblia, que no la tengo aquí. Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 al 9. Ahora, hay muchas cosas que pasan en la vida del cristiano. Hay muchísimas cosas que nos están pasando en nuestras vidas como cristianos, o sea, como hijos de Dios. ¿Okay? Muchas veces una de esas cosas son pasar por pruebas y obviamente pensamos que son tiempos de sufrimientos. Y vamos a pasar por sufrimientos en nuestras vidas cristianas. De hecho, cuando Jesucristo había mencionado esto a los discípulos, Él mismo les había mencionado a ellos que por seguir a Él, por seguir a Cristo, iban a sufrir. De hecho, iban a tener guerra contra sus familiares. Entonces, realmente Cristo mismo nunca prometió realmente tener una vida de paz o, ¿cómo decirlo?, tranquilidad en nuestra vida cristiana. Entonces, vamos a pasar por sufrimientos. Esos sin duda. Entonces, son durante ese tiempo cuando el creyente se desanima. Muchos creyentes, cuando están desanimados por esos tiempos de sufrimientos para ir a la iglesia, o paran de ir a la iglesia. Entonces, por eso fue lo que me quise enfocar más el día de hoy. Porque en la tarde voy a predicar sobre 1 de Corintios. En 1 de Corintios, Pablo tuvo que mandar mensaje a la iglesia de Corinto de los problemas que estaban pasando en la iglesia. Obviamente también cuando los hermanos pasan durante tiempos difíciles, pues se desaniman y no quieren ir a la iglesia. Esos tiempos de sufrimientos le están afectando tanto en su vida que se desaniman y no quieren hacer nada, solamente se quieren estar en casa donde está cómodo y donde tienen todo en control, en su zona de confort. Entonces, pero la Biblia nos muestra que no hay razón de estar desanimados. Tenemos algo grande en nuestras vidas, obviamente es Cristo. Pero el primero de Pedro nos dice otras cosas por qué dar animados. Dice, pero tenemos que recordar que como somos hijos de Dios, que tenemos a un Dios todopoderoso que nos ha ayudado en nuestras vidas. Tenemos que recordar que Dios siempre ha estado ahí, nunca nos ha dejado. Desde el momento que nosotros hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, nunca nos ha dejado. Él siempre ha estado ahí. Eso es lo que vamos a ver en estos pasajes, la razón por qué estar animados durante los tiempos difíciles. Vamos a comenzar con el primer versículo. Dice, Pedro,
apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Quién más puede ser la persona que nos está tratando de animar que el apóstol Pedro? La persona que nos está animando no es nadie más que el apóstol Pedro. Recuerdan que el apóstol Pedro, cuando estaba con Cristo, no entendía exactamente lo que era servir a Cristo. Recuerdan, cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, pues obviamente el apóstol Pedro era discípulo, por lo tanto estaba aprendiendo. Podemos decir que era una bebé en la fe todavía. No entendía exactamente qué es servir a Cristo. Tuvo que aprender. No sabía cómo servir a Cristo cuando Cristo estaba aquí en la tierra. Ahora ya pasó el día de Pentecostés y ahora sabe el costo de estar en una postura firme en servir a Dios. Podemos tomar su ejemplo porque él ha sufrido mucho durante los primeros tiempos o los primeros años de la iglesia. Ya había sido arrestado, ya ha sido puesto en el cárcel, también lo han amenazado. Y también él tenía la certeza de que él iba a morir por estar sirviendo a Cristo. Realmente Pedro, durante toda su vida, estaba pasando por tiempos difíciles, porque en los primeros años de la iglesia había mucha persecución. Muchos estaban atrás de los cristianos. Pedro, pues, muchas veces fue apedreado, fue echado a la cárcel. Él sabía que iba a morir, sabía por certeza que él iba a morir. Entonces, ¿quién nos puede animar más que una persona que ha sufrido mucho? Y aunque él ha sufrido mucho, él está gozoso. Eso es algo maravilloso. Una persona que ha sufrido por casi todo, nos está animando a nosotros que no parar de seguir a Cristo, no parar de servir a Cristo. De hecho, se hace muy, muy maravilloso el nombre que Jesucristo lo dio. Recuerden que Jesucristo le dio un nuevo nombre, lo cual era Petros. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, pues Pedro era Petros, era una piedra pequeña. Pero ya para entonces, ya cuando estaba viviendo por medio del Espíritu Santo, ya estaba creciendo y madurando en la fe, pues podemos decir que ya no era una piedra pequeña, ya era una piedra grande. Porque tenía su postura firme en seguir a Cristo. Entonces me gusta mucho que es el apóstol Pedro que nos está animando a nosotros para seguir sirviendo a Cristo. Después vemos a quién se le dije al apóstol. Dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro estaba escribiendo a los extranjeros o los forasteros. Pedro entonces estaba escribiendo a los judíos creyentes que fueron dispersados por todo el imperio romano. Entonces, si recuerdan, por causa de la persecución, todos los judíos se tuvieron que ir de Jerusalén, porque así de grande era la persecución en su propia tierra. Entonces, todos a fuerza se tuvieron que esparcer a las otras regiones del imperio. Y esta carta es dirigida a ellos, que no se desanimen. Yo sé que ya no están en su hogar, pero no se desanimen, sigan adelante. Yo entiendo lo que están pasando, yo también estoy sufriendo. Pero recuerden que en Cristo estamos gozosos. Eso es lo que quiso decir Pedro a los expatriados. Es lo que quiso Pedro decir a los judíos creyentes que estaban ya apartados en las otras regiones del imperio. Se les dice dispersados, que en griego es diáspora, porque no se encontraban en la tierra de Palestina. La razón por qué no estaban en estas ciudades del Imperio Romano fue porque en ese tiempo había mucha persecución y los romanos ya odiaban a todos los creyentes, ya estaban cansados de escuchar del nombre de Jesucristo. Entonces, por eso fue esa persecución tan grande. Ahora, hay también otra razón por la cual comenzaron a extenderse a otras regiones, porque pues como muchos cristianos les gusta estar en esa zona de confort. Los judíos creyentes se quedaron en ese estado por mucho tiempo igual. Pues obviamente Dios tuvo que mandar la persecución para que se podían esparcer en todo el mundo. Porque recuerden, el mandato que Dios hizo fue que
y harán discípulos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y serían testigos de mí en Samaria, Judea, hasta el fin del mundo. Entonces el plan de Dios era que la palabra de Dios se esparciera a todo el mundo. Y los judíos cristianos en los primeros años quieren estar en Jerusalén solamente. Por lo tanto, Dios tuvo un plan, pues mandar la persecución para que se pudieran esparcer a todas las regiones hasta el fin del mundo. Entonces, aunque Pablo se dirigía a los judíos creyentes, lo podemos ver también como los gentiles creyentes. Nosotros los gentiles, los que no somos judíos, que han aceptado a Cristo, ya son parte de la familia de Dios. Ya tenemos una ciudadanía celestial y somos extranjeros aquí en este mundo. En este mundo lleno de paganos. Y como los judíos creyentes estamos sufriendo, también nosotros sufrimos aquí en este mundo. De hecho, en 1 Corintios, muchos dicen que los gentiles toman la cruz del caballo como locura. Entonces, a muchos incrédulos que no son creyentes, cuando un cristiano habla sobre la cruz, para ellos se le hace algo demasiado loco de creer, imposible de creer. Entonces, nosotros somos ya ciudadanos, tenemos ciudadanía celestial, por eso nosotros no somos extranjeros aquí en este mundo y estamos sufriendo. Igual como los judíos creyentes en aquel entonces, igual ellos están sufriendo. Por lo tanto, por eso Pedro nos anima a nosotros, porque él entiende. Se hace muy interesante, muy maravilloso ver que esta carta aún sigue en nuestros días para que nosotros, lo que estamos viendo hoy, lo que estamos sufriendo, podamos animarnos y seguir sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que no ha podido ser una mejor persona que el apóstol Pedro. Entonces, es ser animado porque eso fue el plan de Dios. La primera de Pedro 1, versículo 2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí en este versículo vemos una de las razones por qué tenemos que tener gozo en los tiempos de sufrimiento. Porque Dios nos escogió. Dios desde el principio tuvo un plan. Llamamos planes aquellos decretos que estaban en la mente de Dios desde el principio. Ahora me gusta mucho ya poder leer este versículo sobre los elegidos después de haber escuchado el mensaje o la serie que nuestro hermano Víctor acaba de dar. Desde el principio Dios tuvo un plan. Tenemos que imaginarnos que Dios ve tiempo como si fuera un panorama. Él ve el pasado, presente y futuro todo al mismo tiempo. Así lo ve Dios. Como Él ve todo, pues Él ya sabía lo que iba a pasar. Por lo tanto, Él hizo un plan desde la fundación del mundo. Hizo básicamente dos grupos. Dice, las personas que no me van a creer, porque sé que no me van a creer, a esos los voy a mandar para que sufran la eternidad. Y ese otro grupo que me van a obedecer y me van a creer, pues a esos les voy a dar la salvación, les voy a dar la vida eterna. Y ese fue el plan que Dios hizo desde el principio. Y lo que estaba ocurriendo el tiempo, pues obviamente la gente que llegaron a recibir a Cristo en sus corazones, pues Dios le estaba poniendo ya en ese grupo, prometiendo las promesas, las bendiciones y privilegios que ellos iban a tener. Por eso no tenemos que estar desanimados, porque todo eso realmente es plan de Dios. Nosotros ya hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, por lo tanto somos parte de ese plan. Cuando Dios supo, cuando el hombre iba a pecar, fácilmente nos podía sacar de ese plan. Fácilmente Dios nos podía destruir en ese momento. Pero no lo hizo. Por eso no hay razón por cual estar desanimados. Somos hijos de Dios, ya somos parte de su plan. Entonces, ¿por qué tenemos que estar desanimados cuando estamos pasando por tiempos de sufrimiento? Después dice, en santificación del Espíritu. Aquí Pedro nos está hablando del ministerio del Espíritu Santo. No solamente nos convierte, sino que es responsable de nuestro nuevo nacimiento y trabaja en nuestras vidas para madurar, para que podamos ser creyentes maduros. La obra del Espíritu Santo es de santificarnos, separarnos del mundo y separarnos para el servicio de Dios. Eso lo vamos a tocar mucho más, un poquito más profundo en los mensajes de la tarde.
Pero la palabra santificación simplemente es separados del mundo y separados para el servicio de Dios. Mientras que estamos aquí en este mundo, es lo que el Espíritu Santo nos está haciendo, nos está santificando. Entonces, por lo tanto, estamos aquí en esta parte, en este versículo, estamos hablando del crecimiento espiritual. Esa es la obra del Espíritu Santo. Después dice, ser rociados con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no nos pudo salvar mientras que Él estaba aquí en la tierra vivo. Fue hasta que derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados. Él entregó su vida, derramó su sangre para darnos a nosotros la vida eterna. Entonces, esa fue la obra de Dios Hijo. Ahora, algo muy interesante en este versículo, podemos ver que Pedro está hablando sobre la Trinidad. Ahora, si leen toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, jamás van a encontrar una palabra, o van a encontrar la palabra Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero no quiere decir que no está ahí la Trinidad. Y ese versículo es uno de esos ejemplos. En ese versículo no vemos la palabra Trinidad, pero vemos claramente que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo están trabajando. O vemos la obra de ellos tres. Vemos que Dios Padre hizo el plan desde el principio. Dios Hijo lo hizo en acción. Y el Espíritu Santo está trabajando en los creyentes hoy en día para que podamos madurar en la fe. Entonces vemos claramente la Trinidad. Entonces, otra cosa dice que es para obedecer. Cuando uno tiene la sangre de Cristo, es decir, que cuando uno acepta a Cristo, va a querer hacer la voluntad de Dios y no su propia voluntad. También esta frase se hace muy, muy interesante de obedecer. Recuerdan, Dios nos había escogido a esas personas porque ya sabían que lo iban a recibir. Cuando está pasando el tiempo, pues obviamente esas personas fueron manifestándose para que quienes iban a ser en ese grupo, estar en ese grupo. Pues estaban para la obligación del llamado del Evangelio. No sé si les confundí un poco. Pero esa es la obra de la Trinidad que estamos viendo en este versículo. Entonces no tenemos razón por cual estar desanimados en nuestra fe cristiana, porque todo esto fue planeado desde el principio. Y como nosotros que ya hemos aceptado el Evangelio de Dios, o la gracia de Dios, pues ya formamos parte de ese plan. Ahora, otra razón por la cual está animado es porque nuestra salvación es segura. Versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice, bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra bendito quiere decir alabar. Entonces nosotros tenemos que alabar a Dios Padre, quien es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque tuvo misericordia para renacer de nuevo para una esperanza nueva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta esperanza nueva que está mencionada en este versículo que tenemos es la vida eterna. Y esa nueva esperanza descansa en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió para darnos vida. Estábamos muertos, pero ahora quien lo recibe tiene la vida eterna. Esta me hace muy, muy interesante la frase esperanza nueva, o más bien una esperanza viva. De hecho, si va en Romanos capítulo 15, creo que es el versículo 13, si recuerdo bien, Pablo le da un nombre, un título a Dios, Dios de esperanza. Y aquí nos da Pedro la palabra esperanza viva. Esa esperanza es la esperanza que tenemos, que cuando sabemos que Cristo regresa, nos va a llevar con Él y vamos a pasar toda la eternidad con Él. Esa es la esperanza viva. Por eso Pablo en Romanos le dio el título a Dios esperanza, por Dios de esperanza, porque Él fue parte de su plan. Y además que era parte de su plan, nos está cuidando nuestra salvación. Nunca nos va a deshacer de su mano. Nunca los va a rechazar. Nuestra salvación es completamente segura.
Entonces, esta esperanza viva, Dios lo está cuidando. A mí me gusta mucho mencionar que la manera que me imagino es que Dios tiene una mesa. Ya ves que en los restaurantes tienen una mesa de reservación. A veces imaginarme que Dios tiene una mesa con mi nombre que dice Chava, o más bien Salvador. Dice Salvador Lara Jr. Entonces Él tiene un lugar reservado para mí en el cielo. Pero no solamente lo está reservando, sino también lo está cuidando. Eso se hace muy interesante, que lo está cuidando también. Entonces cuando yo llegue al cielo y yo veo esa mesa que tiene mi nombre, cuando yo le doy ese dedo, cuando paso el dedo de la mesa, no va a haber polvo. Esa es la esperanza viva que nosotros como cristianos tenemos. Nuestra relación es tan segura que Dios ya tiene un lugar reservado para nosotros en el cielo y lo está cuidando. Por eso no hay razón por la cual estar desanimados en nuestras vidas cristianas cuando estamos pasando por tiempos de sufrimiento, porque nuestra salvación es segura. Versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dice, para una herencia incorruptible. Aquí está diciendo que la salvación no se puede perder. La palabra incorruptible quiere decir indestructible. Nada o nadie puede dañar nuestra herencia que está en Cristo Jesús. Nada lo puede quitar. Después dice incontaminada. Esta palabra quiere decir que la herencia que está ofrecida por Dios no puede ser manchada o obtenida ilegalmente. O sea, no hay manera corta de llegar a la salvación, solamente a un solo camino. Y no puede ser incontaminada. La única manera que uno puede obtener esta herencia al cielo es por la sangre de Cristo. No hay una vía corta. Solamente a un solo camino, y eso es por medio de Cristo. Y después dice, inmarcesible. Esta palabra quiere decir que no pierde su valor. Algunos bienes empiezan con mucho valor y después de un tiempo pierden ese valor. La herencia, o sea, la salvación tiene valor desde el momento que recibe a Cristo y nunca pierde ese valor. Es para siempre. Entonces hay cosas aquí en el mundo que al principio tienen mucho valor, pero mientras que está pasando el tiempo, ese valor se está perdiendo. Un buen ejemplo es los celulares. Cuando una persona compra el nuevo celular, completamente nuevo, les cuesta mucho dinero. Yo recuerdo cuando salió el celular que yo tengo ahorita, costó, al principio creo que unos $1,000, por ahí. $1,000 costó este celular. Tenía mucho valor entonces. Pero yo no lo compré hasta 3 años después que salió. 3 años, solamente pasaron 3 años. Y cuando yo lo compré, del $1,000, lo compré con $250. Bajó rápido y mucho el valor de ese celular. Entonces hay cosas así en el mundo que son corruptibles, que se pierde ese valor. Pero nuestra salvación nunca pierde el valor. Ese valor de la salvación es para siempre, es para la eternidad. Después dice reservada en los cielos para vosotros. La palabra reservada quiere decir guardado. Al recibir a Jesucristo, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo están guardando nuestra herencia. Al recibir a Cristo tenemos reservado un lugar en el cielo para nosotros. Recordamos que cuando Pedro escribió esta epístola tenía en mente los creyentes judíos, quienes estaban sufriendo pruebas y estaban sufriendo persecuciones por causa de su fe. Fueron sacados de su tierra y perdieron su herencia. Sus antepasados fueron librados de Egipto y estaban en el desierto por 40 años. Pero ellos tenían la esperanza de llegar a la tierra prometida y alabar a Dios como el creador del mundo y el redentor de la esclavitud. Esa fue la esperanza que los judíos tuvieron mientras que estaban en esclavitud en Egipto. Entonces nosotros, tal como los judíos creyentes, quien Pedro se dirigió, alabamos a Dios quien nos redimió con su sangre y nos dio una esperanza viva, una esperanza que jamás morirá.
también nos da una herencia que tenemos reservada para nosotros en el cielo. ¿Se puede imaginar cómo era la actitud de los judíos a tener esa esperanza de que un día Dios los iba a librar y llevarlos a la tierra prometida? Me imagino que aunque estaban pasando por muchas cosas, muchas veces se animaban, especialmente al principio. O sea, estaban como llenos de gozo para saber de que van a llegar a la tierra prometida. Y al que más se acercaban a llegar, pues ese gozo como que querían brincar, no sé si ha pasado eso en sus vidas, que están ansiosos de que pase algo en sus vidas. Algunas personas están ansiosas que salga el nuevo celular. Ya están esperando un nuevo episodio de una novela, o de la serie, o anime, etcétera, etcétera. Están ansiosos. Entonces, así es como tenemos que portar nosotros, a ser ansiosos, porque esa vida eterna, pues ese día va a llegar. El día que Jesucristo va a llegar por su iglesia y nos va a llevar al cielo, donde nuestros lugares reservados están. Esa es la esperanza viva. Por eso no tenemos razón por cual estar desanimados. Nuestra salvación es segura. Después, versículo 6 dice: en la cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, otra razón por la cual está animado es porque el sufrimiento del cristiano es para madurar nuestra fe. Dice, aquí vemos algo muy interesante. Vemos aquí que Pedro nos dice que la alegría viene por ser afligidos en diversas pruebas. Eso pone en contraste dos palabras que son de mundos opuestos: la alegría, o sea, el gozo, y las pruebas. Porque muchas veces las pruebas nos pueden desanimar cuando no ponemos en Dios, cuando Cristo no es nuestro centro. Pero nos dice que aunque ahora por un poco de tiempo, en otras palabras, a comparación a la eternidad, las pruebas aquí en el mundo no durarán mucho tiempo. Entonces, ¿por qué estar desanimados cuando sufrimos por un poco de tiempo, cuando tendremos toda la eternidad para estar felices y estar gozosos con el Señor? Los pruebas que nosotros estamos pasando aquí en esta tierra, aunque se puede ver, aunque muchas veces es difícil, no son pruebas fáciles. Son como los exámenes en el instituto. No todos los exámenes son fáciles. Dice Víctor que sí, que todos son fáciles. Entonces, es como los exámenes. No todos los exámenes son fáciles. Algunos sí, otros más difíciles. Así son las pruebas en nuestras vidas. Algunas pruebas sí son fáciles. Pero hay otros que sí están muy difíciles. Y sí nos puede llegar a desanimar. Pero aquí Pedro nos está diciendo, no se preocupen. Es por un poco de tiempo solamente. Ahora, a mí me gusta, no tengo ¿cómo se dice? ¿Agujeta? Agujeta, ¿verdad? Ajá, los del zapato, pues. Agujeta, ok. A mí no tengo uno, no pude tratar de encontrar uno, pero no pude. Pero, sí, en la agujeta, ¿saben que ese pedazo al final de plástico? Ok, así no puedo imaginar. Ese pedazo de plástico es el tiempo que nosotros vivimos aquí en el mundo. Mientras que lo demás de la agujeta es la eternidad. Entonces, ¿por qué estar desanimado si lo que vamos a sufrir es un poco de tiempo? Ya tenemos toda la eternidad para estar gozosos y felices con nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Por eso no hay razón por la cual estar desanimados. Aunque estamos pasando por sufrimientos, aunque estamos pasando por pruebas, es por un poco de tiempo solamente. No es un tema popular de enseñar que Dios nos prueba para llevarnos a la madurez a través del sufrimiento. Porque la tribulación es a través de las pruebas y ellas nos llevan a la madurez espiritual. Sí, muchas veces es para poder, Dios nos quiere enseñar algo. De hecho, Pedro mismo estaba pasando por una prueba cuando Cristo mismo le había dicho que me vas a rechazar 3 veces o me vas a negar 3 veces. Y pasó por la prueba. Él falló. Y aunque falló, ayudó a mostrar su fe. Muy interesante. Porque recuerdan que cuando le estaban diciendo, ¿tú conoces a Cristo? Él dijo, no.
Y lo dijo 3 veces, negó a Cristo 3 veces. Y cuando Jesucristo dio esa mirada hacia Pedro, se arrepintió y lloró. Y corrió llorando. Y desde entonces su fe ya ha sido más fuerte. Entonces los sufrimientos o las pruebas es para madurar nuestra fe. La gente se anima cuando piensa que es importante y que puede hacer grandes obras por su propia cuenta. La verdad es que no somos nada ni podemos hacer nada hasta que el Espíritu Santo se mueve en nuestros corazones. Así aprendemos a dejar a Dios guiar nuestras vidas y en todo lo que hacemos. Así, a pesar de todo, tenemos que recordar que las pruebas que pasamos son temporales. No es para siempre. Pablo también lo dice en su epístola a los Corintios. Vamos a ver lo que dice Pablo. Vamos a irnos a 2 de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. Segunda de Corintios capítulo 4, 17 y 18. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Para las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces no hay razón por la cual estar desanimados cuando estamos pasando por pruebas o tiempos de sufrimientos, porque es por un poco de tiempo solamente. Tenemos toda la eternidad para estar felices y gozosos. Versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí en este versículo Pedro nos da una ilustración. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Aquí nos dice que nuestra fe es aún más preciosa que el oro. Ya ves que el oro aquí no tiene valor. Y es muy difícil que pierda el valor. Pero Pedro nos está diciendo aquí claramente, y lo acaba de mencionar el hermano Omar en la mañana, en la escuela dominical, que nuestra fe aún es más precioso que el oro. Algo que para el mundo tiene mucho valor, pero nuestra fe es más importante, es más precioso. Y puedo decir que Dios sigue mejorando esa fe en nosotros. Lo está diciendo aún más valioso que el oro. Es muy interesante cómo es que Dios, por pruebas, nos ha mostrado que nuestra fe llega a ser más precioso que el oro. Después de sacar el oro de una mina, es puesto en un fundidor, en un horno de mucho calor. El propósito no es de dañarlo, sino de purificarlo. Recuerda, cuando nosotros recibimos a Cristo, muchas veces tenemos todavía esos hábitos de nuestra vieja vida. Todo ese escombro, todo eso lo feo que tiene el oro, pues aún estamos así. Y Dios cuando nos pone en prueba es para quitar lo sucio. No para dañarnos, sino para purificar nuestra fe. Para que llegue a ser más precioso que el oro. Cuando está derretido y los obreros quitan la escoria, el oro queda en pureza. También así Dios nos prueba nuestra fe en un horno, no para destruirnos, sino para purificar. O sea, que sea más puro, que sea más valioso que el oro. Versículo 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo que ahora no lo veis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Aunque muchos lectores no han visto a Jesucristo, Pedro sí lo vio. Y cuando Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? En Juan 21, 15, 17, Pedro en cada ocasión afirmó su amor para el Señor. El apóstol había pasado por una prueba de fe y había negado a Jesús. Después se arrepintió con muchas lágrimas porque había pasado por la prueba. Ahora, cuando Jesús le dijo, ¿me amas 3 veces? Ya podía decir con certeza que sí, te amo.
De hecho, en el último, a la última pregunta, Pedro le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Ya pasó por la prueba, ya su fe creció más y ya puedo decir con certeza que sí amaba a Cristo. Las pruebas que Dios nos da, claro, sufrimos, pero al fin de la prueba llegamos a amar a nuestro Dios aún más que antes y le ponemos más confianza en Él. Versículo 9, obtenido el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí en este versículo nos está diciendo que podamos regocijarnos porque hemos obtenido la salvación. No hay ninguna manera de estar desanimados, ya que al fin de la carrera tenemos la salvación de nuestras almas. Hermanos, no hay razón por cual estar desanimado. Dios nos ha puesto en su plan. Está trabajando con nosotros, está trabajando con nuestra fe, está guardando y tiene reservado y está guardando, cuidando nuestra reserva en el cielo, nuestra salvación. Cuando nos manda pruebas no es para dañarnos, sino para madurarnos en la fe. Debemos recordar todo eso. Y cuando recordamos todo eso, eso nos va a animar a seguir sirviendo a nuestro Dios. Esa es una bendición. Eso es un privilegio de ser un cristiano. Eso es maravilloso. Por eso se me hizo muy importante que nosotros tocáramos este tema antes de que llegamos al tema de la tarde, la cual es las bendiciones y privilegios de un cristiano. Y eso creo que es uno de los más grandes que muchos cristianos se les olvida. ¿Okay? Entonces, no estar desanimados, hermanos. Dios está con nosotros. Nos ha bendecido. Hay que seguir adelante y seguir sirviendo a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por todo lo que has hecho por nosotros. Como nos hemos mostrado en este mensaje, damos gracias a Dios porque nos has puesto parte de tu plan. Fácilmente nos podías quitar y poder destruirnos, pero no lo hiciste por el amor. Y nos has mostrado misericordia, nos has dado gracia. Y damos gracias por eso. Damos gracias a Dios porque estás cuidando nuestra salvación. Nos has reservado un lugar en el cielo para nosotros. Damos gracias a Dios porque sí, aunque nos estás mandando pruebas y para nosotros parece que es duro, pero gracias por este mensaje que nos has mostrado que eso es por un poco de tiempo y para que nuestra fe pueda madurar. Te pido, Dios, que nos cuides en este día, que cuides a todos nosotros en nuestras actividades y oramos por el servicio de la tarde, Dios, que todo esté en tus manos. Y seguimos orando por nuestro pastor, que lo cuides a él y a su familia al regreso a casa. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.